La verdad nos hace libres. Hola amigos, qué gusto estar con todos ustedes aquí en nuestras entrevistas internacionales en La Verdad nos hace libres junto a Juan Carlos Salcedo, nuestro corresponsal desde Nueva York. Hoy estaremos hablando de la relación de China con el mundo y Latinoamérica. Vamos a conocer un poco el perfil de nuestro invitado, que es Rafael Domínguez Martín. Rafael Domínguez es doctor en Historia Económica por la Universidad de Cantabria. Desde el 2006 es director de la Cátedra COIBA y del Máster Iberoamericano de Cooperación Internacional y Desarrollo. Profesor invitado en varias universidades de México, Colombia y Ecuador. En la actualidad es docente de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, Colombia, donde hace parte del Grupo de Investigación de Colciencias de la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo. Bueno, y en esta ocasión voy a dejarlos con Juan Carlos Salcedo, nuestro corresponsal en Nueva York, para que lleve adelante esta entrevista con Rafael Domínguez Martín, doctor en Historia Económica por la Universidad de Cantabria, y tiene un background bastante interesante. Juan Carlos, bienvenido, adelante. Gracias, Roberto, un gusto estar nuevamente con ustedes acá en el programa. Y hoy tenemos, tal como indicaste, un programa muy especial. Vamos a hablar de un tema candente en Latinoamérica, las relaciones con China. Y comenzamos no solamente hablando sobre lo que es esta relación, pero también en las manos de un experto. Acaba la introducción. Latinoamérica y China, separados por grandes océanos, parecían muy ocupados en continuar sus propios senderos paralelos. Sin embargo, a principios de este siglo se dio una coyuntura histórica muy especial. No sería exagerado decir que los planetas se alinearon correctamente. Estados Unidos, el principal socio de Latinoamérica hasta ese entonces, se enfrascó en la secuela de los acontecimientos del 11 de septiembre, la defensa nacional y las exploraciones militares en el Medio Oriente, de las cuales Irak y Afganistán son las más notables. Dejó un vacío inmenso en Latinoamérica y al mismo tiempo China, que se encontraba en un franco despegue, llegó a la conclusión que los recursos naturales de Latinoamérica eran de alto valor y que ese mercado potencial de la región estaba listo para la oferta de un proveedor capaz y con deseo de expansión. De esa manera, incluso en mi experiencia personal, vi unos cambios significativos. En los años 90, en los primeros años de este siglo, viajando con equipos chinos a Latinoamérica, era casi imposible encontrar un producto hecho en la China vendido en Latinoamérica. Poco tiempo después, lo opuesto es exactamente realidad. No hay un solo producto que no se fabrique y venda que no sea hecho en China. El efecto acumulado de la gestión retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como la salida del acuerdo de la Asociación Transpacífico TPP, le han dado nuevo vigor a la relación de Latinoamérica con China. Para explicar este interesante y complejo momento histórico, hemos invitado a una autoridad internacional que ha estudiado este fenómeno, el doctor en Historia Económica Rafael Domínguez Martín, profesor de varias universidades en Iberoamérica y en España. Es también director del Máster Iberoamericano de Cooperación Internacional y Desarrollo. Vamos a comenzar tal vez con la visión general. La revista mundial de Economist llegó a considerar a Xi Jinping como el hombre más poderoso del mundo. Esto en un reconocimiento a China como líder global y el rol que juega Xi Jinping como representante de China en un momento tan inédito de China en el mundo. ¿Cuál es su lectura sobre esta situación? Bien, creo que nos encontramos ante una nueva fase de la economía mundial,
de las relaciones internacionales, en la que vamos a ver muy rápido cambios que ya la gente está experimentando, como usted señalaba, por la presencia de productos que puede consumir día a día, ¿no? Pero en lo más global, lo que vamos a ver es cómo va a haber una nueva gobernanza internacional en la cual pues China ha venido para quedarse y Estados Unidos va a tener que compartir pues la hegemonía que tenía en su momento con otras potencias y básicamente con la potencia emergente que es muy probable que acabe sustituyendo a Estados Unidos como el líder de la globalización. Y esa potencia es China, entre otras cosas por la estabilidad que genera su sistema de gobernanza interno. Estamos acostumbrados en Europa y en América Latina a las democracias liberales. China tiene un sistema de gobernanza distinto, se basa en la meritocracia. La meritocracia que es también una de las cuestiones que a veces nos vendían, ¿no?, en los años 50 y 60, pues esa palabra se crea en Estados Unidos en los años 50, pero ellos eligen, digamos, a sus líderes entre un conjunto muy grande de personas, ¿no? Deben tener en cuenta los telespectadores que el Partido Comunista de China tiene casi 90 millones de afiliados. Y es entre esos casi 90 millones como ellos eligen a su secretario general, cuyo cargo es ahora mismo Xi Jinping, que a su vez es el presidente del Consejo de Estado y, cuidado, también es el jefe del Ejército Popular. De tal manera que, digamos, ha conseguido unificar tres fuentes de poder muy importantes y ha conseguido además que se reforme la Constitución de manera que pueda estar en el poder pues por un tiempo indefinido. Bueno, realmente cambios que se han dado los que los comenta en las últimas semanas, ¿no? Se han consolidado. Tengo una pregunta en cuanto al inicio de las relaciones de China con Latinoamérica. Inicialmente eran dos ejes. Un eje, el de la extracción de minerales, y el otro eje era el de la agricultura. ¿Cómo ha cambiado eso? Eso ha cambiado y ha cambiado también muy rápido, porque el problema en el que estamos ahora, o la situación en la que estamos ahora, es la de una aceleración del tiempo histórico. De tal manera que muchos analistas que tienden a la rutina, pues tratan de reproducir lo que leyeron hace 4 o 5 años, pero el asunto es que desde 2015 América Latina, a través de la CELAC, son todos los estados de América Latina y el Caribe, en una organización internacional que se creó en 2010, a través de la CELAC y China, han llegado a un diálogo político estratégico que empezó en ese año, en 2015, y a partir de ese diálogo los chinos han elaborado un documento que se suelen llamar white papers, son documentos, digamos, estratégicos. El documento white paper sobre China y América Latina de 2016 viene a señalar la propia voluntad que tiene China de cambiar el relacionamiento económico con América Latina, precisamente para que no se base en este esquema donde América Latina aportaba recursos naturales a cambio de productos manufacturados, ¿no? China está buscando algo mucho más elaborado, está buscando también que en América Latina haya una transformación de esos recursos naturales para generar más valor agregado en su propio comercio con China. Ha facilitado la apertura de una zona económica especial en China de países latinoamericanos, precisamente para empezar a generar de esa manera también un comercio más equilibrado, y desde luego a China no le interesa que exista ese desbalance tan fuerte que hemos visto en estos últimos años, por el cual prácticamente todos los países, excepto los que exportan petróleo de América Latina, tenían una balanza comercial con un gran déficit con China, precisamente porque China les vendía productos con un valor agregado
mucho más alto que los que extraía de América Latina, ¿no? Son increíbles las transformaciones y gracias por el comentario y por darnos un panorama completo sobre qué es lo que está sucediendo en las transformaciones que se dan. Usted habló de estabilidad, la estabilidad política muy importante en China. Vemos un líder que se proyecta hacia el futuro, pero también se proyecta hacia el pasado, porque se convierte en una personalidad muy fuerte. No se había visto una personalidad de ese tipo, de esa dimensión desde los tiempos de Mao Zedong, y el culto de la personalidad vuelve en China y el partido chino también se vuelve con renovadas fuerzas en estos últimos 2-3 años. Una pregunta, ¿esa es una garantía de la relación entre China y Latinoamérica o es parte de un proceso interno chino que tendrá sus secuelas en Latinoamérica, pero no es de gran influencia? A ver, yo creo que la estabilidad de la relación es independiente de cómo se establezca la gobernanza interna en China, que en cualquier caso es bastante estable desde los tiempos de Deng Xiaoping. Es decir, que el sistema chino de selección de liderazgo y de sucesiones pues ha generado una estabilidad que, entre otras cosas, es evidenciable porque la inversión extranjera en China se sitúa precisamente por ese dato, porque saben que hay unas reglas claras. Los telespectadores deben saber que cuando Deng Xiaoping en el año 1980 acude al Banco Mundial para pedir créditos, pide créditos, a diferencia de América Latina, sin condicionalidades de reformas estructurales ni de política económica. Son créditos para la modernización interna y para la generación de una serie de reglas de juego que básicamente se basan en el cumplimiento de la ley, el rule of law, como dicen ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es algo, creo que sencillo de entender y por lo cual, pues, China se ha convertido en el principal o uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, en su relacionamiento con América Latina, desde que Hu Jintao inició una intensificación de las relaciones, lo que ha habido es un proceso gradual, que eso también forma parte de la cultura política china. Las cosas se hacen con un sistema de prueba-error, pero siempre se hacen de manera gradual, no es un cambio de un día para otro. Y en ese sentido, Xi Jinping, que creo que ya ha estado 3 o 4 veces en América Latina, lo que garantiza es que el relacionamiento va a seguir. Y va a seguir independientemente de los cambios, y ahí sí que hay una inestabilidad que ustedes conocen perfectamente, que se den en América Latina. Porque cuando hubo cambios, por ejemplo, del ciclo progresista ahora a lo que llaman algunos la restauración conservadora, muchos decían, no, ahora se va a acabar el relacionamiento con China. Pues la verdad es que no lo parece, ni en el caso de Brasil, ni en el caso de Argentina, y en otros casos como México y Colombia, lo que vamos a ver en los próximos meses y años va a ser una intensificación cada vez mayor, porque, como usted bien decía, Estados Unidos pues está replegándose hacia adentro, ¿no? Y si hay algo que es claro en la política y en la política internacional más, es el horror al vacío. Es decir, si alguien deja un vacío, otro lo llena. Eso ha sido siempre así. Eso fue desde el 11 de septiembre, cuando Estados Unidos se distrajo en aventuras que yo creo que no le han salido muy bien, y China, con el sistema que conoce perfectamente Pocho, por lo que vemos, del bajo perfil, pues fue entrando poco a poco, consiguió incorporarse a la Organización Mundial de Comercio, y eso fue el gran salto en la relación con América Latina, que es una relación basada en esquemas comerciales. O sea, es Adam Smith en Beijing y Adam Smith en Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago. En fin, no quiero dejar a ninguna de las capitales, pero es el comercio, ¿no? Habíamos visto a China inicialmente ir por Latinoamérica con la chequera en mano, fundamentalmente en esa época
para consolidar la visión de una sola China, ¿no? Porque había una pulseta entre Taiwán y la China continental. Pero eso ha cambiado, obviamente, con lo que nos está explicando, porque China está haciendo negocios con todos al estilo Adam Smith, ¿no? Y buscando socios en toda Latinoamérica. Sin embargo, existen algunos círculos en Latinoamérica que indican que se trata de una nueva forma de imperialismo. ¿Usted cree que es imperialismo o cree que es una relación comercial nueva totalmente distinta? El imperialismo es la dominación por la fuerza, ¿no? Implica la invasión de territorios, el irrespeto a la soberanía nacional, la injerencia en los asuntos internos. Yo lo siento, pero no veo eso por ningún lado. Otra cosa es que la estructura del comercio se parezca al comercio que en su momento la CEPAL denominó centro-periferia, donde hay un intercambio entre productos que tienen un valor intrínseco muy diferente y eso genera pues estos déficits en las balanzas comerciales. Pero digamos que cualquiera que conozca la historia de las relaciones interamericanas, y creo que usted es colombiano, ¿no? Pues no sé si es colombiano o no. Boliviano todavía. Es boliviano, ¿no? Pero bueno, cualquiera que conozca la historia de las relaciones interamericanas, pues sabe que esto no tiene nada que ver. Es decir, que China no va a romper un país como la Gran Colombia para dividir el Istmo de Panamá, ni va a estar cambiando gobiernos o invadiendo cada cierto tiempo pues determinados países porque de pronto se le tuercen, ¿no? Entonces, o sea, no ha invadido Brasil ni Argentina después del cambio de gobierno, en fin, ni creo que invada Venezuela si cambia algo el gobierno. No, evidentemente no, y gracias por la aclaración. A pesar de que Venezuela es su socio comercial. No, y gracias por el comentario directo. Al propósito, quiero hacerle una pregunta, una curiosidad que tengo. En los años 90, en los años 2000 y, bueno, desde el inicio de la relación entre Estados Unidos y la China, solamente con el periodo que hubo a fines de los 80 con el problema de Tiananmen, la plaza Tiananmen, la idea era de que debería haber lo que llamaban un engagement, una relación comercial, cosa que impactaría en el sistema político. Ha habido esa relación comercial, pero no ha habido un impacto en el sistema político de China, ¿verdad? A ver, es que eso forma parte de los mitos de la teoría de la modernización, que es de los años 60. La teoría de la modernización decía que si un país se desarrolla, al llegar a un determinado nivel de ingreso per cápita, se genera la estructura social que produce las demandas para una democratización. Bueno, eso sucedió en América Latina y fue el mismo Estados Unidos el que revertió muchas veces esos procesos de democratización. No hace falta que le recuerde la invasión de Puerto Rico de República Dominicana en el año 1965, por ejemplo, ¿no? Es decir, ellos tienen su propio proceso de lo que puede ser una transición a la democracia. Eso hay un documento que se llama China's Peaceful Development, que es de 2011, y consideran que eso toca a mediados del siglo XXI. De momento no hemos llegado, entonces no va a ser tan rápido como algunos pretenden. Y además, lo que sí parece claro es que el Partido Comunista tiene un control muy férreo de todos los resortes de esa sociedad gigantesca. Entonces, no es tan fácil a través de ONGs, a través de determinados mecanismos de inteligencia, inducir procesos como se hace en otros sitios, precisamente porque ellos también tienen su propia cibervigilancia, ¿no? Eso también se critica, pero la tienen por seguridad nacional, lógicamente, como la tienen otros países como Estados Unidos, ¿no? Bueno, precisamente sobre ese tema, cybersecurity, que es muy intensa en China, el control de las ONGs
que es muy intensa en China, la falta de asociación de personas, muy difícil en China tener grupos de ese tipo. Digamos, esas son las características innatas de China. Y la pregunta que tengo es tal vez un poco secuela de lo que usted está comentando, que China ha decidido ser líder en muchas áreas, pero en algunas áreas directamente hay una ausencia muy grande. Le nombro la crisis de los refugiados, por ejemplo. Otra que tal vez recordaría sería los problemas en el Medio Oriente, como que no le tocarían a China. ¿Cómo se proyecta a su criterio China hacia el mundo? ¿Es estrictamente una relación económica o tiene algunos intereses políticos marcados? Bueno, yo creo que usted me está hablando de lo que llaman el soft power, ¿no? El poder blando, pero debemos recordar que efectivamente China no se ha comprometido en la crisis de los refugiados, pero España, que los tiene mucho más cerca, ha acogido a menos de 1.000 personas, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que hay otros elementos que sí indican que China tiene un fuerte poder blando. Por ejemplo, es el país que más aporta a las tropas de los sistemas de paz de Naciones Unidas, de las misiones de paz de Naciones Unidas. Más de la mitad de las tropas de las misiones de paz en el mundo, Naciones Unidas, son de China, evidentemente porque China tiene 1.300 millones de habitantes, ¿no? Pero sí que tienen, y esto es importante, un sistema de generación de poder blando que quizá para el gran público no se está viendo, pero empieza a ser interesante para la academia. Hay ya unas cuantas revistas, además se editan en Estados Unidos, por parte de la Academia de Ciencias Sociales de China. Entonces, esa es una manera de crear hegemonía cultural, ¿no? Y esa hegemonía cultural, pues por un sistema un poco de trickle down, ¿no? de derrame, muy de arriba hacia abajo, muy en la línea, obviamente, de ese sistema de gobernanza, puede acabar llegando a mucha más gente, aunque no sea pues por el mecanismo contrario de abajo hacia arriba, que es más característico de Estados Unidos, pues a través, por ejemplo, de Hollywood o de otras formas de creación de hegemonía cultural, ¿no? De la música, etcétera. Entonces, pienso que insisto, no debemos medir con los indicadores que a nosotros nos parecen relevantes a un país que igual, pues esos indicadores no son parte de su cultura, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos ya en un momento de una civilización planetaria en la cual hay una unidad en la diversidad, pero en la diversidad resulta que nosotros, los occidentales, somos la minoría. Es decir, Estados Unidos tiene 300 millones de personas, Europa tiene 500, pero China e India, entre los dos, tienen más de 2.500 millones de personas, ¿no? Si a usted les añade ahí Indonesia 400, Nigeria 100 y así seguimos, pues nosotros los occidentales, y lo digo un poco por hemisferio occidental también, que es desde donde emiten, ya somos una minoría. Es decir, no estamos en condiciones de imponer los sistemas de medición, y lo decía antes a propósito de cómo se selecciona el liderazgo, ¿no? Este tema es muy interesante. Hay un libro de Daniel Bell hijo, además, que es el hijo del famoso sociólogo Daniel Bell de los años 50 y 60, que es un sinólogo, es decir, un especialista en China, y él establece que el sistema de gobernanza chino podría ser útil para los occidentales, mezclándolo con la parte democrática nuestra, pero la nuestra solo para elegir a los que tenemos más cerca, es decir, a las autoridades municipales o regionales, pero para elegir al presidente, pues igual habría que establecer un sistema de selección en base a la meritocracia, ¿no? No solo a que alguien sea muy popular por alguna cuestión, ¿no? Aquí, como sabe, en Europa tenemos
sobre el presidente de Estados Unidos algunos cuestionamientos. Profesor, en los pocos minutos que nos quedan voy a tratar de hacerle dos preguntas. Una, ¿cuál debería ser la estrategia de Latinoamérica a su criterio en una relación tan asimétrica? ¿No? Porque los países son muy pequeños en Latinoamérica. ¿Cómo deberían establecer una relación con China? Bien, eso creo que está suficientemente ya probado y dicho. Es decir, la relación bilateral entre países con China es muy desequilibrada y eso evidentemente tiene que ser un incentivo para que haya una relación de bloque regional con China. Ahora bien, ¿cómo llegar a acuerdos dentro de un bloque tan heterogéneo desde el punto de vista político y de los intereses económicos que tiene América Latina? En ese aspecto yo siempre he pensado que quienes tienen que ponerse de acuerdo no son los pequeños, los países de Centroamérica con Ecuador y Uruguay, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo básicamente tres países en América Latina que son México, Brasil y Argentina. Quizá Colombia, quizá Perú, pero esos tres países son clave. Cuando Venezuela salga de su laberinto interno, también debido a que es una gran potencia por el hecho de que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Pero en principio ahora toca que tres países se pongan de acuerdo. El problema ahí es el sistema de gobernanza que tiene en América Latina, que es presidencialista, que da a los presidentes demasiado poder. Y claro, para que se pongan tres de acuerdo tienen que estar alineados también políticamente. Y como hay democracia basada en alternativas, pues cada cierto tiempo cambia, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo decía, no, esto de la Alianza del Pacífico va a ser... Bueno, y si en México gana López Obrador, ¿qué pasó? Pues igual lo de la Alianza del Pacífico se queda en suspenso, ¿no? Y lo que vamos es a una relación bilateral más fuerte con China por parte de los mexicanos, ¿no? Y solamente tenemos literalmente 30 segundos. ¿Usted cree que puede existir una versión de la ruta de seda en Latinoamérica? Por supuesto. Ya de hecho hay dos grandes proyectos. Está el Gran Canal de Nicaragua. Eso tiene bastantes cuestionamientos. Hay un proyecto de ferrocarril bioceánico y se me olvida, hay un tercer proyecto que es el que va a salir primero, que es el cable de alta capacidad para el comercio electrónico entre Chile y China. Bueno, gracias. Ha sido realmente un tiempo de mucha información relevante. Queremos agradecerle por la oportunidad que nos ha dado Rafael para poder conversar y quisiéramos volver a tocar estos temas que solamente los hemos visto en la superficie. Ha sido un gusto tenerlo acá en el programa y realmente estamos ante una transformación importantísima para Latinoamérica y de alguna manera también para la China que tendió sus brazos hacia el sur. Gracias, muy amable. Las palabras finales, por favor. Muchísimas gracias, a disposición de ustedes cuando quieran volver a conversar sobre estos asuntos. Yo estoy investigando en estos momentos sobre China como la creadora de un nuevo régimen internacional de cooperación, que es la parte que acompaña al comercio, y voy a seguir en los próximos años interesado por esto porque en realidad es por donde va el mundo, ¿no? Por la nueva ruta de la seda. Gracias, muy amable. Roberto. Gracias, Juan Carlos. Y no olviden que este espacio también se difunde en los Estados Unidos a través de Optimum y obviamente por Cristo TV. Un abrazo grande para toda la audiencia de La Verdad Nos Hace Libres. Hasta la próxima.